Uy. Hola. Hola. Bien. Listo. ¿Cuál fue el primer acercamiento que tuvo usted al cine de Wong Kar-wai? El primer acercamiento, creo que fue por un cineclub. Y en ese cineclub estaban presentando Happy Together. Y esa vez recuerdo que esa vez yo vi hace mucho. ¿Cuál es la fascinación que usted como espectador encuentra en las películas de Wong Kar-wai? Pues mira, la fascinación, en ese momento pues yo no, digamos que sí tenía intereses audiovisuales, pero era más que todo eso, un espectador, y me gustaba la rareza de las películas, digamos que era muy poco convencional, sobre todo para las películas que yo podía ver en esa época o lo que ofrecía el cine comercial. Esto me parecían películas como descolocadas, como voy a decirlo así, como desconcertantes, pero en el mejor sentido, como que no, como que todo el tiempo te saca de tu zona de confort como espectador, te plantea como un universo, unos personajes muy particulares, como bizarros, como historias que aparentemente son muy sencillas. Si uno quisiera hacer como la sinopsis de la película es muy corta, pero la forma, sobre todo creo que es un director de eso, más que de cine historias, creo que es como de su puesta en escena, como de su trabajo formal. ¿Usted cree que eso hace que marque la diferencia entre otros directores durante esa época? Sí, yo creo que no sé si sea lo que marca la diferencia, pero sí creo, porque hay directores que son muy radicales, o no pues sí son más radicales. Wong Kar-wai de pronto tiene como una ventaja para mí, es que se mueve como siempre en dos universos. Es decir, es un director que perfectamente puede estar como en una circulación de películas un poco más comerciales, por decirlo así, pero también muy bien recibido como en el mundo del autor, de los festivales y eso. Creo que se mueve muy bien. Creo que si hay algo que para mí sí lo caracteriza es eso, es como que está jugando siempre con dos universos, y uno también lo ve ahí como en las películas. Es decir, por ponerte un ejemplo, me parece que el montaje de las películas de él apelan, por ejemplo, al montaje interno, pero no se queda todo el tiempo con el montaje interno, sino que luego va al montaje externo, como que sabe jugar muy bien como en dos bandos. Formalmente me parece que eso es como un atributo que tiene. Si usted pudiera definir el estilo cinematográfico de Wong Kar-wai en una frase, ¿cuál sería? El estilo, no la historia, ¿cierto? El estilo. Me quedaría con esa palabra, con la de desconcertante, pero como un piropo. ¿Qué tipo de relación cree usted que poseen la imagen y el sonido en cuanto al tipo de evolución que desarrollan la relación de los personajes? Pues ahí precisamente creo que es eso, el trabajo del sonido, sobre todo, yo no sé, yo solamente me he visto esas 4 películas y siento que, por ejemplo, Fall Angels y Happy Together hacen parte como un estilo más parecido que lo que pasa con Blueberry Nights y The Mood for Love. En las dos primeras creo que precisamente ahí donde tiene esa idea como desconcertante, como que uno como espectador no se espera que juegue con el sonido de esa manera. Una clave importante, pues como la voz en off, por ejemplo, como esos personajes que hacen como unos monólogos y uno no se los espera, como que digamos que en ese sentido es muy moderno el cine de Wong Kar-wai, es muy poco clásico, como que es súper revolucionario en el manejo del sonido. En canciones que, insisto, para mí son desconcertantes porque uno no se las espera como en esos contextos, como que uno dice, ¿qué le puso esta canción? Y es fascinante luego, o sea, como que es un personaje también, así como en sus películas, como bizarro,
como muy difícil de definir, como que uno no puede decir es lento, es chocoloco, ¿no? Es muchas cosas. Y eso creo que es lo que empieza a definir su estilo, que es muchas cosas, que tienen una propuesta muy amplia. ¿Cuál creería usted entonces que todos los recursos cinematográficos que podría utilizar Wong Kar-wai utilizan necesariamente la dirección de arte para la construcción del paso y el tiempo? Hay una cosa que me parece haber leído de Wong Kar-wai hace años, y es que creo que eran unas entrevistas en ese libro de lecciones de cine, que él habla de los lugares como unos espacios que existen antes que el hombre, que en los espacios es donde están realmente las historias, como que a veces, no estoy seguro si él se lo plantea así, pero pareciera que primero conociera los espacios, los lugares, y luego vienen las historias. O sea, como que es más importante a veces, por decirlo en términos dramáticos, como esa escenografía, que yo no la veo tan escenografía, la siento como un mundo que retrata con mucho detalle, como ese paso precisamente de las cosas vividas, usadas, transcurridas, como que finalmente esa atmósfera es lo que luego trasciende a la película y le llega a uno como espectador. Porque son películas de atmósfera, esa atmósfera se logra por lo que uno ve, como que uno habita también esos lugares de sus películas. A su concepto, ¿qué tipo de papel juega el concepto del recuerdo puro sobre todos los elementos narrativos e estéticos albergados en la película de Wong Kar-wai? El recuerdo puro. Digamos, yo como lo leo es que, pues de hecho hay una como constante también en estas películas, y es eso, es personajes que recuerdan algo, flashbacks, por ejemplo. De hecho creo que Fallen es todo un flashback, o sea, como que arranca la película y el resto es un flashback. Y no sé, digamos, ese estado de pureza, si catalogarlo así, porque creo que precisamente se permea como en muchos puntos de vista, como que se contamina el recuerdo, y es en parte como que lo que buscan muchas películas es la focalización distinta, o sea, como que no toda la película te la cuenta por este personaje, sino que de golpe luego te manda a otro. Y entonces yo diría que ahí no se sostiene tanto la idea de pureza, sino al contrario, como que todo está contaminado, permeado por otros puntos de vista sobre el mismo momento, ¿no? Eso me parece que puede estar allí en la memoria o en el recuerdo que está en sus películas. ¿Considera usted que sin el recurso audiovisual que recae sobre la dilatación del tiempo y las memorias podrían ser contadas en unas historias? No serían jamás las mismas historias ni las mismas películas. Precisamente por lo que decía ahora al principio, o sea, pronto las historias a veces se pueden resumir muy fácil, pero es justamente la gracia de este director es lo formal, que es un director de una apuesta audiovisual muy, para mí, compleja. Y en ese sentido la eterna discusión de forma y contenido pues no se separan. Creo que lo uno me está llevando todo el tiempo a integrar lo otro. Entonces, para mí ese estilo, esa forma es la que le da su... No a él solamente como director su firma, digamos, sino como espectador. Siento que ahí hay obra, porque a pesar de que sean las historias distintas, e incluso a pesar de que a veces el estilo cambie sutilmente de una película a la otra, lo lleva a uno a la atmósfera. Entonces creo que es imposible separar las dos cosas. ¿De qué manera considera usted que afecta el encuentro y el desencuentro de los personajes sobre el conflicto en este tipo de películas?
ahí creo que está la gracia, digamos, en los personajes, en las relaciones de los personajes. Son personajes como solitarios, personajes precisamente que enlaza un poco con el sonido, como no diría que también los personajes no dialogan, sino que monologan, como que los personajes no están hablando como nosotros, sino, o bueno, sí como nosotros, porque mientras uno habla, el otro calla. Y son personajes que buscan como puentes, como conexiones. Y lo más interesante es eso, que también son películas sobre la desconexión, sobre relaciones como imposibles, o no imposibles, sino reales, yo diría. Digamos que lo interesante también de sus películas es que son muy poco estereotipadas. E incluso cuando trata uno de entender a veces las películas de él dentro de un género, ¿no? Porque lo ha hecho, como que se ha metido como por el gángster, o también como una película romántica, pero ninguna es una película obvia sobre ese género. Y entonces ahí es donde justamente recae la fuerza sobre las relaciones de los personajes. Y yo diría que por lo menos en esas cuatro, uno siente eso, personajes que como sobre la imposibilidad de conectarse con el otro. O como que si se conectan ya deja de ser interesante, como que, ¿no? Como que cuando se encuentran ya pierde la gracia. Como que a veces, y eso es creo que también algo interesante en sus películas, la idea del deseo, como un deseo que no se concreta, porque pareciera que cuando se concreta pierde toda gracia, como que es más importante el deseo que haber concretado algo en una relación. ¿Cree usted que alguna de las películas de Wong Kar-wai existen elementos que no deberían estar? Sí, pero eso es lo que lo hace para mí. Por eso digo que es un director como que uno podría decir que es contradictorio, pero eso es lo que lo hace interesante, que mezcla, como les decía ahora, como estilos que uno diría eso no corresponde a ese estilo, pero justamente como que lo hace su obra, que mezcla unos estilos que yo diría, ejemplo, en algunas películas lo hacía, cuando es como el blanco y negro, ¿no? Como que uno diría, entonces la apuesta es blanco y negro, pero no, luego te meten unos colores en neón, y entonces uno diría, pues no hay, académicamente uno diría, pues no hay una coherencia, digamos, en la paleta y no sé qué, pero justamente creo que ese es el riesgo, que le mete, que hace convivir cosas que aparentemente no deberían estar unidas. Pero bueno, eso es lo que, por ejemplo, esos blancos y negros en él crean como unas pausas, crean como punto aparte también en las películas. ¿Cree usted que la música es un recurso lírico para la comunicación y el encuentro de los personajes o es un recurso poético para el desencuentro de estos dos? Yo creo que pueden ser las dos, creo que, o sea, casi que esas músicas también corresponden como a esos soliloquios de los personajes, como que la construcción de personajes también depende de esas canciones que escogen de manera como tan precisa, pero, o sea, es como si esas canciones también les pertenecieran a esos personajes, pero luego en el montaje, digamos que te la regala como espectador y creo que cobra un valor poético, como, no sé, que le pone a uno a pensar como en otras lecturas más allá de lo que los personajes te regalan por los diálogos, por ejemplo. Sí, es muy poético. ¿Usted cree que la intención de Wong Kar-wai en su montaje es acercar o alejar a los personajes de alguna manera? Las dos. Creo que los acerca y los distancia. O sea, los acerca a través de formas que no son visuales, precisamente. Los acerca, como decía ahora, como que crea unos puentes entre ellos sin que ellos lo sepan.
Y ahí había un personaje en Fall Angels que es sobre eso, ¿no? Un personaje que él ni siquiera sabía que buscaba un amor hasta que lo encontró, pero cuando lo encontró ya lo perdió, ¿no? Entonces, yo sí creo que hay como en el montaje eso, como en el uso también de como unas figuras retóricas, de la imagen, del sonido, esa pretensión de acercarlos pero de distanciarlos, como que lo mismo que los acerca los distancia. ¿Usted cree que Wong Kar-wai imprime su propio recuerdo puro como creador en el resultado final de sus películas? Yo creería que sí, o sea, yo creo que sí, que cuando uno habla de un autor como tal, sí creo que hay mucho de él en las películas. No quiero decir, por ejemplo, cuando salió Happy Together, que era esta película, digamos, como con una historia, pero también como con unas conexiones con el mundo queer, con lo homosexual, digamos. Pues digamos, él no sé si él sea homosexual, ni me interesa saber si lo es, pero por lo menos sí creo que hay como un grado de comprensión o de querer acercarse a esos universos. Y ahí es donde me parece importante precisamente es cómo un autor interpreta el mundo, lo lee, duda de él si quiere y lo pone también eso en la obra. Yo sí creo que en Wong Kar-wai hay eso, sobre todo por lo que decíamos de que hay unos personajes casi que nocturnos, solitarios, como unas islas ahí que se van conectando por un mar, que puede ser eso sonoro, que puede ser el deseo. Y creo que la obra la hace fuerte es eso, sentir uno que el autor por lo menos ha vivido o ha pensado o ha recorrido ese lugar y desde ahí es desde donde está hablando. Ya. Gracias. Gracias, profe. Muchas gracias.